En las crónicas más oscuras del siglo medieval hay un nombre que todavía provoca un escalofrío silencioso. Una reina que no necesitó espadas ni venenos para quebrar ciudades enteras. Su arma fue invisible, lenta, devastadora. El hambre. Bajo su mando, pueblos completos aprendieron que la ausencia de pan podía ser más mortal que cualquier ejército. Durante los cerros y fortalezas de Castilla, desde 1474, su sombra avanzó como una tormenta calculada. Donde ella ordenaba un cerco, la vida se apagaba. Donde enviaba sus tropas, los campos ardían. Nadie imaginaba que una monarca pudiera dominar a enemigos y aliados, asfixiando su sustento día tras día. Y sin embargo, su estrategia funcionó. Las murallas de Granada, Málaga y Loja cayeron no por la fuerza del acero, sino porque dentro de ellas el pan se convirtió en un recuerdo. Hoy te contaré cómo una reina transformó el hambre en un arma y dejó una marca imborrable en el corazón del mundo medieval. Desde el momento en que Isabel I ascendió al trono de Castilla en 1474, quedó claro que su reinado no sería recordado solo por alianzas, conquistas o reformas administrativas. Sería recordado por la forma en que entendió el poder, no como un símbolo, sino como una herramienta capaz de moldear territorios, ciudades y voluntades humanas. En una época en la que los reyes aún confiaban en la espada para imponer autoridad, ella descubrió un arma más silenciosa, más paciente y mucho más devastadora: el hambre. No surgió de la improvisación ni del impulso. Fue una estrategia cuidadosamente estudiada, aplicada con precisión quirúrgica contra cualquiera que se interpusiera en su propósito de unificar los reinos peninsulares bajo una sola corona. Y esa estrategia empezó a tomar forma cuando la guerra que definiría su legado se desató. La Guerra de Granada, en 1482. Granada era la última pieza del mosaico que completaría la España que Isabel imaginaba. Pero no podía permitirse una guerra larga ni costosa. No podía arriesgarse a que potencias extranjeras intervinieran. Necesitaba un método que debilitara al enemigo sin desgastar sus propios recursos. Fue entonces cuando decidió emplear la táctica más brutal que el mundo medieval había visto: cercar ciudades enteras y cortar sus líneas de suministro. Málaga, Loja, Guadix, Ronda, Baza. Una a una, las poblaciones quedaron atrapadas detrás de sus murallas, observando cómo sus reservas se volvían cenizas y cómo los campos que las alimentaban ardían bajo órdenes directas de la corona. Los testimonios de la época describen escenas desgarradoras. Familias enteras buscando raíces en terrenos secos. Madres racionando un puñado de trigo como si fuera oro. Mercados convertidos en espacios vacíos donde solo quedaban ecos. En 1487, durante el asedio de Málaga, la estrategia alcanzó su punto más cruel. Isabel ordenó que ningún alimento entrara a la ciudad, sin importar los ruegos de los habitantes ni las súplicas de los emisarios. No se trataba solo de vencer militarmente. Se trataba de quebrar la resistencia desde adentro, de enseñar al reino entero que enfrentarse a la corona significaba enfrentarse a la propia supervivencia. Pero lo más impactante era la calma con la que la reina observaba el progreso de sus decisiones. Desde sus campamentos en Santa Fe, supervisaba informes detallados del estado de los cercos. Quería saber cuántos días tardaría cada ciudad en ceder, cuál era la situación de sus víveres y qué impacto psicológico estaba generando la inanición. Las crónicas narran que, en más de una ocasión, rechazó propuestas de negociaciones que habrían podido salvar vidas, insistiendo en que la rendición debía ser absoluta. En su percepción, la compasión no tenía lugar en una guerra destinada a cambiar el destino de un continente. Y ahora quiero preguntarte directamente a ti. ¿Ya conocías esta parte del reinado de Isabel? ¿Crees que es justificable usar el hambre como arma en nombre de la unificación de un reino?
Déjame tu opinión en los comentarios. Además, cuéntame desde qué país estás viendo este vídeo, porque esta historia adquiere dimensiones muy distintas según el lugar desde donde se escucha. Cuando Granada finalmente cayó en 1492, muchos celebraron el fin de una era, pero pocos entendieron el precio humano que se había pagado para llegar allí. Y lo que vendría después demostraría que el hambre no fue un recurso aislado, sino una constante en la forma en que la reina enfrentaba cualquier foco de resistencia. Tras la caída de Loja en 1486 y el sometimiento forzoso de Málaga en 1487, la estrategia de Isabel se consolidó como la más temida del siglo medieval. No atacar directamente, sino encerrar, asfixiar y esperar. La reina comprendió algo que pocos gobernantes del período habían entendido con tanta claridad: que un ejército podía resistir el acero, pero no podía resistir el hambre. Que una ciudad podía levantar murallas impenetrables, pero ninguna muralla podía detener la necesidad humana más básica. Y fue esa comprensión, fría, calculada y absolutamente impersonal, lo que la llevó a llevar la táctica al extremo. Durante el asedio de Baza en 1489, la corte nazarí esperaba una negociación, pero Isabel ya había descubierto que la negociación debilitaba su mensaje de poder. Por eso, ordenó que los campos alrededor de la ciudad fueran quemados sistemáticamente. Olivares, vides, trigales, todo convertido en ceniza. Dejó únicamente ruinas y humo. Y mientras los habitantes observaban, impotentes, cómo los ejércitos cristianos destruían lo que garantizaba su supervivencia, la reina enviaba un mensaje devastador: rendíos, o el hambre hará lo que mis soldados no necesitan hacer. Muchos cronistas de la época apuntan que los habitantes de Baza aguantaron más tiempo del esperado, precisamente porque intuían que, si caían, toda la región caería con ellos. Pero Isabel había previsto incluso eso. Aseguró personalmente que no entrara ni un solo cargamento, ni un animal, ni un saco de trigo. Silenció rutas clandestinas de abastecimiento, interceptó caravanas y vigiló a traidores potenciales. Incluso algunos cristianos que intentaron ayudar a la población sitiada fueron castigados con dureza. La reina no solo controlaba el territorio, controlaba el pulso vital de las ciudades. El impacto psicológico fue inmenso. Las madres racionaban las últimas migajas. Los ancianos compartían agua entre ellos como si fuera un tesoro divino, y los soldados nazaríes empezaban a debilitarse al punto de no poder levantar sus armas. Cuando Baza finalmente capituló, Isabel no mostró celebración, mostró satisfacción. Aquello no era una victoria militar, era una victoria estratégica que confirmaba la efectividad de su arma silenciosa. En los meses siguientes, Isabel utilizó el hambre nuevamente en pequeñas localidades que dudaban de su autoridad. Lo hizo en Almuñécar, en ciertas pedanías de Málaga y en varias zonas rurales donde la resistencia seguía viva. Para ella, esa táctica no era crueldad, era necesidad. Era el precio de su proyecto político. Y como toda figura convencida de su misión histórica, jamás cuestionó o lamentó el método. Para Isabel, la unificación del reino era un destino divino, y todo sacrificio, aunque humano, profundo e irreparable, era aceptable. Y ahora quiero preguntarte a ti, porque en este punto de la historia surgen debates intensos. ¿Crees que este tipo de estrategia convierte a un gobernante en un visionario o en un tirano? Déjame tu reflexión en los comentarios. También cuéntame qué otra figura histórica medieval debería aparecer en los próximos vídeos. Tus ideas ayudan a dar vida a esta serie y a elegir las historias más oscuras e impactantes. El hambre como arma había demostrado ser eficaz,
Pero con la caída de Granada en 1492, la reina enfrentaría un nuevo desafío: mantener el reino unido sin la excusa de la guerra. Y es ahí donde su relación con la escasez, el control y la disciplina cobraría un nuevo significado, uno que marcaría el final de su reinado. Cuando Granada cayó definitivamente en 1492, muchos pensaron que la era de cercos, escasez y bloqueos había terminado, que sin un enemigo externo, sin murallas que derribar, la reina abandonaría la táctica que había definido su poder. Pero ocurrió lo contrario. Con la victoria, Isabel no solo consolidó la unificación territorial, consolidó la idea de que el control de los recursos, y especialmente del alimento, era una herramienta política tan poderosa como cualquier ejército. El hambre había moldeado ciudades enteras, había reducido fortalezas indomables y había demostrado que la resistencia humana tenía un límite que podía calcularse, provocarse y utilizarse a su favor. Tras la toma de Granada, Isabel reorganizó Castilla desde su corte en Medina del Campo. Allí, lejos del campo de batalla, diseñó una política interna que seguía la misma lógica que los cercos: premiar la lealtad con abundancia y castigar la disidencia con privación. No era una política oficial escrita, pero era una realidad palpable. Regiones que apoyaron la guerra recibieron privilegios fiscales. Las que habían mostrado resistencia se enfrentaron a impuestos más altos, restricciones agrícolas y limitaciones en el comercio. El hambre dejó de ser un arma de guerra para convertirse en un arma de gobierno. En los años siguientes, la reina también tuvo que enfrentarse a hambrunas reales, provocadas por malas cosechas y largos inviernos, especialmente entre 1493 y 1497. Y aunque muchos esperaban que suavizara sus decisiones en tiempos tan difíciles, Isabel mantuvo su mentalidad estratégica. Priorizaría el abastecimiento de ciudades clave, fortalezas militares y regiones políticamente importantes, incluso si eso significaba dejar a zonas rurales enteras en condiciones críticas. Para ella, asegurar el núcleo del poder garantizaba la estabilidad del reino completo. Era la misma lógica del asedio, pero aplicada a su propia gente. Sin embargo, en esos años también surgieron voces que cuestionaban la dureza de la reina. Algunos cronistas y consejeros advirtieron que mantener a ciertas poblaciones en escasez podía crear resentimiento y futuras rebeliones. Pero Isabel rara vez cambiaba de opinión una vez que la consideraba parte de su misión divina. Incluso en tiempos de miseria nacional, defendía sus decisiones bajo un argumento inquietante: que el sufrimiento purificaba al pueblo y fortalecía el reino, un eco directo de su manera de entender la guerra. Al mismo tiempo, la reina enfrentaba un deterioro emocional y físico creciente. Desde 1500, tras la muerte de su hijo Juan y la locura progresiva de su hija Juana, Isabel comenzó a mostrar una fragilidad que contrastaba profundamente con su imagen de monarca implacable. Algunos describían que en sus últimos años pasaba largas horas en silencio, mirando mapas, como si intentara calcular una vez más cuánto podía aguantar un territorio antes de quebrarse. Pero esta vez era su propio corazón el que estaba cercado. Y ahora te pregunto directamente: ¿crees que la grandeza política de un gobernante justifica decisiones que destruyen a su propio pueblo? ¿O la historia debe recordar tanto los logros como los métodos? Déjalo en los comentarios. Tus ideas siempre enriquecen estos relatos. Y dime también desde qué país estás viendo este vídeo, porque esta historia toma matices distintos dependiendo del lugar desde donde se escucha. El final del reinado de Isabel se acercaba, y su relación con el hambre, como arma, como política y como símbolo, marcaría los últimos capítulos de su vida. Lo que ocurrió en 1504 sellaría para siempre su legado.
El ocaso del reinado de Isabel comenzó mucho antes de su muerte en 1504. Los años finales la mostraron no como la figura imponente que dominaba ciudades mediante la escasez, sino como una mujer desgastada por cada decisión que había tomado. Desde 1501, su salud empezó a deteriorarse visiblemente. Las crónicas describen una palidez constante, fiebre intermitente y noches en las que apenas podía permanecer en pie. Pero incluso así, continuó gobernando con una intensidad casi obsesiva. Había dedicado su vida entera a construir un reino unificado y temía que su obra se desmoronara si ella cedía un solo instante. Mientras su cuerpo fallaba, su mente seguía funcionando como en los años de guerra. La organización de los recursos, especialmente del alimento, continuaba siendo un asunto central en su despacho. Supervisaba informes, escribía decretos y revisaba listas de abastecimiento con la misma frialdad con la que había gestionado el hambre en Granada y Málaga. Pero esta vez, la escasez ya no era un arma que ella controlaba. Era una realidad que amenazaba al propio pueblo castellano. Las malas cosechas de los primeros años del siglo XVI habían provocado carestías en regiones enteras, y la reina enfrentaba críticas que nunca antes se habían escuchado con tanta fuerza. Desde Toledo, Segovia y Burgos, surgían quejas de campesinos que afirmaban que los impuestos seguían aumentando mientras sus tierras producían cada vez menos. La sensación de opresión crecía, y no faltaban quienes recordaban que la reina había utilizado tácticas aún más duras contra ciudades musulmanas años atrás. Algunos murmuraban que el hambre, que antes se usaba contra los enemigos del reino, ahora mordía a los propios castellanos. Y mientras estas voces crecían, Isabel continuaba firme en su creencia de que la escasez fortalecía la voluntad del pueblo y purificaba al reino. Era como si en sus últimos años la reina ya no distinguiera entre enemigo externo y dificultad interna. Para ella, todo obstáculo era parte de un destino que debía cumplirse, incluso si costaba vidas. Pero en 1503, algo cambió profundamente en su ánimo. Fue el año en que recibió noticias devastadoras sobre la salud mental de su hija Juana, futura heredera de Castilla. La locura progresiva de la princesa, que ya había mostrado señales inquietantes, coincidió con nuevas hambrunas regionales. Isabel comenzó a sentir que todo lo que había construido estaba en peligro: el reino, la dinastía, la unificación. Hay registros que describen largas noches en las que la reina se quedaba mirando el fuego, como si buscara en las llamas la misma respuesta que encontró años atrás cuando usó la quema de cosechas para doblegar enemigos. Su muerte llegó finalmente en Medina del Campo, el 26 de noviembre de 1504. Tenía 53 años. Los últimos testigos afirman que murió consciente de que dejaba un reino fuerte, pero también un territorio marcado por métodos que el futuro juzgaría con severidad. Tras su muerte, Castilla entró en una etapa de inestabilidad que demostraba que el poder basado en la disciplina extrema y la privación no podía sostenerse por sí mismo. El hambre dejó de ser un arma estratégica para convertirse en una herida abierta que su sucesora, Juana, jamás pudo controlar. Y ahora quiero hacerte una pregunta para este bloque que siempre genera debates intensos en los comentarios. ¿Crees que Isabel será recordada como una heroína que unificó un reino o como una gobernante implacable que sacrificó a su propio pueblo en nombre de su visión? Déjamelo saber abajo. Tu opinión mantiene vivo este tipo de contenido y ayuda a elegir la próxima historia que vamos a desenterrar del pasado. Cuando la muerte de Isabel resonó en todo el reino, Castilla despertó a una realidad que había permanecido oculta durante décadas. El hambre que ella había usado contra enemigos y ciudades rebeldes ahora se revelaba como una sombra que también había acechado silenciosamente a su propia corona.
Los cronistas relatan que, en los días posteriores a su fallecimiento, los habitantes de Medina del Campo salían a las calles sin saber si debían llorar a la reina que unificó los reinos o agradecer que su poder, firme, inquebrantable, a veces despiadado, hubiera llegado a su fin. En las plazas se escuchaban susurros de campesinos que recordaban los impuestos desmedidos durante las hambrunas y comerciantes que aún conservaban el miedo a perder sus mercancías en nombre de la disciplina real. Pero al mismo tiempo, nobles y consejeros afirmaban que sin su mano de hierro, Castilla nunca habría resistido las tensiones internas ni los desafíos externos. Así comienza el verdadero legado de Isabel, uno que no descansa en monumentos ni victorias, sino en el rastro psicológico que dejó en cada ciudad que alguna vez vivió bajo su sombra. Lo más impactante fue la forma en que el reino reaccionó cuando su ausencia empezó a sentirse en cada rincón. Sin la reina que había mantenido unidas a fuerzas tan distintas como Castilla, Aragón y Granada, la estructura política comenzó a tambalear. Su hija Juana, ya conocida como Juana la Loca, no estaba preparada para sostener el equilibrio que Isabel había impuesto con tanto rigor. El hambre, que durante años había sido un arma controlada, ahora se convertía en un peligro real debido a la falta de organización, malas cosechas y luchas internas por el poder. Algunos historiadores argumentan que la escasez que siguió a la muerte de Isabel fue el eco final de sus métodos. Una sociedad que había sido enseñada a soportar la privación, pero nunca a gestionarla. Mientras tanto, las ciudades que alguna vez fueron sitiadas por la reina recordaban que su caída no había venido del enemigo, sino de la propia fragilidad que ella misma había dejado sembrada en sus súbditos. En las décadas posteriores, el recuerdo de Isabel pasó por un proceso extraño. Para algunos, fue la reina visionaria que completó la reconquista y abrió la puerta a un imperio transatlántico. Para otros, fue una gobernante que llevó la disciplina a extremos que hoy calificaríamos como inhumanos. Y entre ambos extremos surge la pregunta que aún divide a historiadores. ¿Puede un reino construido sobre el control absoluto sobrevivir cuando la figura que lo controla desaparece? La respuesta se refleja en lo que ocurrió después de 1504. Guerras internas, luchas dinásticas, regiones enteras al borde de la pobreza y una península que tardaría décadas en estabilizarse. Sin Isabel, la maquinaria que ella había diseñado siguió funcionando, pero sin dirección, sin propósito, sin límites. Era como si su ausencia hubiera permitido que el arma que ella misma creó, la privación, se volviera contra su propio legado. Hoy, cuando observamos su reinado desde la distancia, es imposible no sentir una mezcla de admiración y desconcierto. Isabel fue una reina que moldeó la historia con una fuerza pocas veces vista, pero también dejó cicatrices profundas en los territorios que gobernó. Fue una heroína que sacrificó lo necesario para unificar un reino, o una gobernante cuya frialdad marcó a generaciones enteras. Esa respuesta no pertenece a los libros, pertenece a quienes escuchan estas historias y quedan atrapados entre lo que admiramos y lo que tememos del poder. Y ahora te pregunto directamente a ti, ¿de qué lado de esta historia te encuentras? ¿Conocías esta faceta oscura del reinado de Isabel? ¿Y desde qué país estás viendo este vídeo? Tus comentarios no solo mantienen viva esta serie, ayudan a decidir cuál será la próxima figura histórica cuya verdad prohibida vamos a revelar.